Bienvenidos al campo virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quien tiene el gusto de saludarte es el ingeniero Luis Rosales, facilitador de la unidad curricular Control 2. En el presente video estaremos abordando sobre el criterio de estabilidad del sistema, más específicamente el criterio de Ross-Horowitz. Esto es como complemento de la ruta de aprendizaje del núcleo temático número 5. La estabilidad de un sistema de control es su propiedad más importante. Tanto es así que no se puede hablar de sistema de control si este no es estable. Entrando, digamos que a una primera definición sobre estabilidad, podemos decir que un sistema es estable si responde con una variación finita a variaciones finitas de sus señales de entrada. Vemos ahí dos gráficos, ¿verdad? Que está, digamos que dividida en dos partes. Vemos que la parte de arriba es un sistema estable. Es estable ya que una vez pasado su régimen transitorio, entra a su régimen permanente y vemos que la señal que queremos fluctúa o tiene mínimas fluctuaciones alrededor de la salida que deseamos, mientras que en el de abajo es un sistema completamente inestable, ya que sus fluctuaciones o variaciones son muy elevadas con respecto a la señal que queremos desear. La estabilidad de un sistema la tenemos garantizada cuando los polos del sistema se encuentran en el semiplano izquierdo, es decir, tenemos el plano, ¿verdad? Si están en el semiplano izquierdo o en lo que se reconocemos como el cuadrante 2 y 3, decimos que el sistema está en la región estable. Pero ¿qué queremos decir esto que cuando los polos del sistema? Bueno, recordemos que todo sistema de control la podemos representar mediante una función de transferencia en el dominio de Laplace, es decir, una función de transferencia que es la relación entre la entrada y la salida de un sistema, y estas se pueden representar mediante dos polinomios característicos en el plano S, donde, como son polinomios, vemos que las raíces del polinomio del numerador son los ceros del sistema y las raíces del polinomio del denominador son los polos. A este es el que vamos a prestar mayor atención, ya que a las raíces del polinomio del denominador la vamos a llamar polos, la vamos a determinar de la ecuación característica o polinomio característico. Dependiendo de la localización de esas raíces, o en este caso de los polos de la ecuación característica, ¿verdad? Podemos determinar si el sistema es estable o no, si esos polos, como habíamos dicho anteriormente, están en el semiplano izquierdo, que es la región estable del sistema, podemos concluir que el sistema presenta estabilidad. Ahora, entrando a una definición más formal sobre estabilidad del sistema, podemos decir que un sistema es estable si ante una entrada limitada o acotada, su salida también es limitada o acotada. Eso va a depender, por supuesto, como ya hemos dicho, de los polos de la ecuación característica. Pero esta debe de cumplir dos condiciones para estudiar la estabilidad del sistema. Una es que todos los signos del polinomio deben ser iguales, o todos son negativos o todos son negativos, es decir, entre el polinomio no debe existir alternabilidad de signo. Y la otra es que tenga todos sus coeficientes, es decir, los coeficientes del polinomio deben ser diferentes de 0. A continuación vemos unos ejemplos acerca de las condiciones necesarias que debe cumplir el polinomio característico para estudiar la estabilidad del sistema. 1. Vemos en la parte izquierda un polinomio de grado 3. ¿Okay? Vamos a ver si cumple con las condiciones. La primera condición la cumple, ya que todos los signos son iguales, no hay alternabilidad de signo, pero no cumple con la segunda condición, porque al tener un polinomio de grado 3, vemos que el coeficiente que debería estar acompañando a ese al cuadrado no existe, quiere decir que vale 0. Entonces, al no cumplir con la condición número 2, ya sabemos que ese polinomio característico es de un sistema de control no estable. Si miramos nuestras vistas o fijamos nuestras vistas a los ejemplos de los polinomios característicos de la parte derecha, vemos que el primero sí cumple, ya que todos sus signos son iguales, no hay alternabilidad de signo, y todos los coeficientes del polinomio son distintos de 0. Al ser un polinomio de grado 2, vemos que el coeficiente que acompaña a ese a la 2 vale 1,
el que acompaña a ese vale 4 y el término independiente vale 2. Y por último, el polinomio de abajo, vemos que es un polinomio de grado 4, la primera condición la cumple ya que todos sus signos son iguales, pero no cumple la segunda condición ya que el término o el coeficiente que tiene que acompañar al término de segundo grado o de SA2 vale 0 ya que no está en el polinomio característico. Muy bien, habíamos hablado de condiciones necesarias, pero no son suficientes. Ya vamos a ver cuál es esa condición suficiente. Esa condición suficiente la vamos a estudiar mediante el criterio de Rawls-Horowitz. Rawls-Horowitz es un criterio, es un arreglo que se consigue mediante la ecuación característica o el polinomio característico para ver, digamos que saber en exactitud si definitivamente el sistema es estable o no. Este criterio consiste en arreglar el polinomio de la siguiente manera como lo tenemos aquí en el cuadro. Tenemos un polinomio de grado n. ¿Okay? Ya sabemos que ese polinomio con las condiciones necesarias, una que no tiene que tener alternabilidad de signos y la otra es que todos sus coeficientes deben de existir, ninguno debe valer 0. Vemos el siguiente arreglo de s a la n dependiendo del grado del polinomio. Por ejemplo, si el polinomio fuera de grado 3, s a la n sería s a la 3 y abajo en esa misma columna veríamos s a la n menos 1, es decir, s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Mientras que a su 0, a su 2, a su 4, a su 1, a su 3 y a su 5 son los coeficientes que acompañan a cada término del polinomio característico. Aquí vemos cómo vamos a determinar cada uno de esos coeficientes, donde vemos que todos los coeficientes a, es decir, a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, y así sucesivamente, dependiendo del grado del polinomio, va a ser una información aportada por los coeficientes del polinomio de la ecuación característica, mientras que los coeficientes que nosotros vamos a calcular, es decir, b sub 1, b sub 2, b sub 3, c sub 1, c sub 2, c sub 3, d sub 1, d sub 2, sub 3, repito, esos coeficientes de b, c y d, con cada uno de esos índices, va a depender del grado del polinomio. A mano derecha vemos cómo se puede determinar cada uno de esos coeficientes, que son, digamos que, aplicar dentro de ese arreglo la ecuación de Krauss o la regla de Kramer. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la condición necesaria? Una vez determinados todos los coeficientes, observamos esos términos de la columna que tenemos marcada ahí en rojo y vemos que no tenga alternabilidad de signo, es decir, que no existan cambios de signo. Todos deben ser o positivos o todos deben ser negativos. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un polinomio característico de grado 4, de s a la 4, 2s al cubo, 3s al cuadrado, 4s y 5 igual a 0. Y vemos el arreglo de Rawls-Horowitz. Vemos que como es un polinomio de s a la 4, vemos que en la primera columna el arreglo es s a la 4, s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. Los coeficientes, en este caso los que acompañan en la fila de s a la 4, serían a su 0, que es 1, a su 2, que es 3, que es el término que acompaña a s al cuadrado, y a su 0, que es 5, que es el término independiente, mientras que los que acompañan a s a la 3 serían a su 1, a su 3 y a su 6, que en este caso no existe porque vale 0, es decir, 1, 3, 5, 2 y 4. Vemos que como todos los coeficientes en A que habían en el arreglo, nos la va a dar esa información, nos la va a dar el polinomio característico. Queda entonces calcular todos los coeficientes de B y C y D en el caso de que tengamos que calcular coeficientes de D mediante los arreglos que vimos en la lámina anterior. Vemos aquí cómo calculamos B sub 1, ¿verdad? Que no es más que un pequeño determinante de multiplicar 2 por 3 y de 4 por 1 entre 2. ¿De dónde salió ese número 2? Es del valor que vale a sub 1. Y a continuación vemos cómo vamos a calcular coeficiente de B sub 2, B sub 3 en este caso no es necesario, o si es necesario, lo que pasa es que vale 0 al hacer el arreglo, y los demás coeficientes C sub 1 y D sub 1.
Una vez determinados esos coeficientes, que vimos que dio de valores, B sub 1 dio 1, B sub 2 dio 5, C sub 1 dio menos 6 y D sub 1 dio 5, observamos toda la alternabilidad que hay en esa columna, en la columna de 1, 2, 1, menos 6 y 5. La condición necesaria es que no debe haber alternabilidad en esa columna. Aquí hay alternabilidad, es decir, se cambia de signo dos veces. ¿Por qué se cambia de signo dos veces? Porque de 1 positivo pasa a 1 negativo, que es de 1 a menos 6, y después vuelve a cambiar de menos 6 a 5. Hay dos cambios de signo, pero simplemente al ver uno solo, ya sabemos que el sistema no es estable, ya que hay cambios de signo en esa primera columna. Para culminar con éxito este núcleo temático y el curso, es conveniente que ejecute todos los esfuerzos en el desarrollo de las actividades. Recuerda que siempre te voy a acompañar en todo momento para su feliz culminación. Recordándoles que si tienen alguna duda o sugerencia, esa inquietud la pueden consultar o la pueden dilucidar en el foro de duda del aula virtual de la unidad curricular correspondiente. Muchas gracias.